de opinión serios dicen que entre el 7 y el 10% de la población participará en ese proceso de primarias. Eso indica que con la cantidad de candidatos que hay en ese proceso puede salir electo un candidato de esas primarias con 3% de la población. Eso evidentemente no representa la mayoría del pueblo venezolano. Y ese proceso está tan golpeado justamente porque fue diseñado desde la mezquindad, no fue diseñado con la amplitud necesaria. ¿Por qué? Bueno, yo creo que previo a la convocatoria de ese proceso de primarias por parte de un sector de la oposición venezolana es diversa, es variopinta, hay distintas oposiciones que componen el universo opositor en Venezuela. Desde ese sector de la oposición, previo a esa convocatoria se debe haber convocado un gran diálogo entre la oposición, entre las distintas oposiciones, para poder, bueno, consensuar, llegar a algunos acuerdos que permitieran avanzar hacia una primaria consensuada. Pero ningún otro sector de oposición se va a dejar imponer las condiciones y las normas de 4 partidos de la oposición venezolana que componen lo que se ha conocido como el G4, ahora transformado en plataforma unitaria. Son los mismos actores que zumbaron por la borda el triunfo del 2015, son los mismos actores del 2019, son los mismos actores del interinato, son los mismos actores de Citgo, son los mismos actores de Monómero, son los mismos actores, bueno, de este montón de aventuras, son los mismos actores del 30 de abril. Entonces, desde la oposición seria, desde la oposición democrática, nosotros no acompañamos a estos actores que bueno, llevan 24 años acumulando errores y cada vez que pueden salir con una aventura y un disparate lo hacen. Nosotros no, nosotros estamos convencidos de que la ruta es electoral, cívica, pacífica y democrática. Y así lo hemos hecho de nuestra fundación. ¿De qué manera Avanzada Progresista pretende participar en el proceso electoral de 2024 sin pasar por las primarias? Bueno, es que fíjate, volviendo a tocar el tema de las primarias, hay partidos, nosotros no lo hicimos, pero hay partidos de la oposición venezolana que solicitaron a la comisión de primarias su inclusión en la elección. Lo hicieron varias veces e incluso por escrito y jamás recibieron respuesta. Por eso te hablo del sectarismo de esta primaria. Y por eso es que esta primaria convoca tan poca población. Los estudios dicen que entre el 7 y el 10%. Nosotros pensamos participar en la elección presidencial. ¿Tienen candidato? No lo hemos definido, pero lo vamos a tener. Estamos en observación, no tenemos un candidato propio. Avanzada Progresista no tendrá un militante o un dirigente de Avanzada Progresista como candidato. Vamos a apoyar, sí, a la mejor opción, a la que nos parezca la mejor opción, la opción que mejor representa al pueblo venezolano y la opción más comprometida con solucionar los problemas de la gente. ¿Qué debería presentar esa opción que se mida en un proceso comicial ante el candidato del sector oficialista, entendiendo pues que en el escenario político venezolano hemos visto en los últimos años hechos de corrupción que de alguna manera menguan el deseo de participación del ciudadano porque no cree en los políticos del país? Así es, el 70% o más de la población venezolana no quiere nada con los políticos y nos mete a todos los políticos a un mismo saco además. Bueno, pero ¿cómo no hacerlo si la población lo que observa es, por un lado, a unos señores que del gobierno viven denunciándose entre ellos mismos actos de corrupción? El último escándalo fue de 3.000 millones de dólares. Que se dice. Lo que aceptan ellos es de 3.000 millones. Algunos dicen que 21.000 millones de dólares. Y otros hablan de 31.000. Exactamente, o sea, cantidades estratosféricas, montos exorbitantes de corrupción por parte del gobierno. Pero esa misma gente, cuando decepcionada del gobierno voltea hacia un sector de la oposición, entonces los ve con la corrupción en Monómeros, con la corrupción en Citgo, los señores desaparecieron el dinero de la ayuda humanitaria a través de fundaciones de amigos o sea, la vagabundería que se ha visto por parte de los actores de lo que se llamó el interinato y que aún sigue,
decepciona, por supuesto, a la población venezolana. La población venezolana está demasiado decepcionada de los políticos. ¿Cómo se conquista a la ciudadanía venezolana ante este escenario? Con valores, con principio y con honestidad. O sea, la crisis económica, la crisis social venezolana deriva de la crisis de valores y de principios. Esto es un país donde a nadie le importa ser corrupto o ser señalado como corrupto. O sea, bueno, es normal la corrupción, está socialmente aceptada y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ir a un proceso de rescate de valores y principios. ¿Hace falta diálogo entre los sectores de oposición? ¿Qué hace falta para que el juego de alguna manera empiece a fluir? Sí, por supuesto, yo he insistido en eso durante mucho tiempo. Aquí todos los sectores de la oposición, todos, algunos lo hacen abiertamente y sin nada que esconder y otros lo hacen entre gallos en medianoche y con suéteres de capucha. Aquí todos los sectores de la oposición dialogan con el gobierno y no de ahorita, han mantenido un diálogo permanente con el gobierno. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Avanzada Progresista dialoga con el gobierno también? Sí, claro, nosotros jamás lo hemos ocultado y dialogamos con el gobierno en función de los intereses de la gente. Nosotros en la Mesa de Diálogo Nacional abogamos por la libertad de más de 60 presos políticos y allanamos el camino hacia las elecciones parlamentarias, a la solución de un conflicto que parecía trancado en ese momento. Nosotros sin complejos nos sentamos con el gobierno y con quien nos tengamos que sentar. Por supuesto que yo creo que si todos los sectores de oposición son capaces de sentarse con el gobierno, ¿cómo es posible que los sectores de oposición no sean capaces de sentarse entre opositores y llegar a algunas coincidencias, a algunos puntos en común? Al regreso de esta pausa, porque ya nos corresponde una pausa publicitaria, vamos a estar conversando también del manejo de los fondos en el extranjero, el fenómeno de la corrupción en nuestro país y también el proceso de diálogo que se inició o que se planteó desde Bogotá con el presidente Gustavo Petro y la participación de al menos 20 países.